Hoy vamos a contar la historia de Michelle Williams. Ella ha tenido una vida difícil desde que tenía 17 años. Tuvo su primer hijo cuando era adolescente y con el paso de los años tuvo 3 hijos más con 2 hombres diferentes. Se divorció 2 veces, alegando que sus parejas la atraían. Michelle afirmó que uno de sus exnovios la engañó cuando tenía 17 años, sin embargo, uno de sus hijos menores, Andrew, tenía una perspectiva diferente. Andrew dijo que no solo los maridos de sus madres le fueron infieles, sino que la propia Michelle también había engañado a sus diversos maridos a lo largo de los años. El hijo mayor, Lee Michelle, dijo que crecer en la casa de Michelle fue aún más caótico. A varios clubes nocturnos exóticos y bares en topless, a menudo, arrastraba a sus hijos con ella. Dado el tipo de trabajo de Michelle, sus hijos incluso sospechaban que podría haber estado involucrada en el trabajo sexual. El estilo de vida de Michelle afectó mucho a sus hijos. Su hijo Lee describió su infancia como caótica y siempre tuvo que lidiar con cambios en la vida de su madre. La presencia constante de discotecas y bares de striptease en el barrio dificultaba el mantenimiento de una vida escolar normal. Pero en 2007, la vida de Michelle cambió cuando conoció a Greg Williams. Se conocieron en un club de swingers, según informó el hermano de Greg, Michael. Formaron una relación y desde entonces, la vida de Michelle comenzó a cambiar para mejor. En el club, Michelle participaba en actividades sexuales en público, pero Greg aún así se enamoraba de ella. Greg era un exitoso empresario de ingeniería informática que creó una empresa desde cero y ganó $500,000 al año. Fuera del trabajo se dedicaba al gimnasio, practicaba culturismo y artes marciales, además de cuidar a su pequeña hija, a quien quería mucho. Michelle se sintió atraída por el éxito y la riqueza de Greg y vio en él a alguien que podía mantenerla. Michelle siempre ha soñado con la independencia financiera, un estilo de vida lujoso y una pareja que la apoye. Greg parecía ofrecer todo eso y más. En 2007, tras apenas unos meses de noviazgo, decidieron casarse. Sin embargo, los hijos de Michelle, Lee y Andrew, ambos veteranos del ejército, no estaban contentos con el matrimonio. Tenían reservas sobre el carácter de Greg, considerándolo arrogante, aunque era todo lo contrario de lo que Michelle quería. Otras personas también tenían preguntas sobre la relación de Michelle y Greg. Varios de los familiares de Greg preguntaron si a Michelle solo le interesaba su fortuna. La hermana de Greg, Michelle Fletcher, afirmó que su cuñada nunca fue amable con ella e incluso acusó a Michelle de usar su sexualidad para influir en los hombres, incluido intentar acercarse a su marido, Bryn, después de una visita inesperada al ático. Cuando Bryn llegó allí, vio a Michelle sin bragas, intentando seducirlo. A pesar de las preocupaciones de todos sobre su matrimonio, a Greg no parecía importarle. Compró una casa lujosa en una comunidad cerrada en los suburbios de Keller, Texas, una zona segura para formar una familia. Greg compró todo lo que Michelle quería, incluido un par de Mercedes-Benz que les regaló como regalo de cumpleaños. Michelle finalmente tuvo una hija, según todos dicen. Greg era devoto de su hija mayor y su hija menor, sin embargo, Michelle no se llevaba bien con su hijastra. Michelle y su nueva hija tenían una relación extraña. Desde el principio Michelle sintió que su hijastra no era respetuosa de su autoridad y la trató con desdén. La situación se intensificó cuando Michelle acusó a su hijastra de intentar drogarla poniendo drogas en su desayuno, a pesar de las negaciones de su hija que hizo Greg. Greg decidió enviar a Michelle a rehabilitación porque trabajaba demasiado y no podía supervisarla. En 2011, le compró una tienda de yogur helado llamada Blueberries, con la esperanza de mantenerla ocupada. A pesar de la falta de experiencia empresarial de Michelle, Greg esperaba que tener su propio negocio la mantendría ocupada. Sin embargo, Michelle no se dedicó por completo a administrar la tienda. Pasaba poco tiempo allí, normalmente solo para retirar dinero de la caja registradora. Trataba la tienda como si fuera su propio cajero automático y retiraba dinero cuando lo necesitaba. En lugar de administrar su negocio, Michelle se centró en sus propios intereses en octubre de 2011. Greg y Michelle estaban emocionados de terminar su nuevo hogar, planificando cada detalle, incluida una piscina para su hija de 4 años.
Pero todo cambió el 13 de octubre a las 4:40 de la madrugada. Michelle llamó al 911 presa del pánico y dijo que alguien le había disparado a su marido en su casa. Estaba claramente conmocionada, asustada de que el tirador todavía estuviera allí, especialmente porque su hija también estaba en casa. La policía llegó rápidamente y comenzó a investigar, registrar el lugar e incluso comprobar si había intrusos en el exterior. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron ningún sospechoso. Cuando los agentes subieron al dormitorio principal, encontraron una escena impactante. Greg, de 40 años, estaba acostado en la cama, rodeado por un charco de sangre, y sufría una herida de bala en la sien derecha. Michelle les dijo a los oficiales que estaba durmiendo en el sofá con su hija cuando un fuerte ruido la despertó. Luego fue al dormitorio principal para ver cómo estaba Greg. Cuando llegó allí, Michelle afirmó haber visto una figura vestida de oscuro en la habitación. En ese momento, Michelle sintió un dolor agudo en la cabeza y todo se volvió negro. Dijo que alguien la golpeó en la cabeza. Los investigadores llegaron a la casa de Greg y Michelle y no encontraron evidencia de entrada forzada, lo que plantea la cuestión de cómo entró el intruso. Además, no robaron nada. Los cajones no fueron tocados y se encontraron $20,000 intactos en la caja fuerte. Esto generó dudas sobre el motivo del presunto intruso. El tiroteo no fue resultado de un robo. Los investigadores encontraron una pistola calibre .45 y una llave inglesa cerca de la puerta trasera de la casa. A unos metros de distancia, encontraron contenedores de plástico llenos de toallitas Clorox. Tras una mayor investigación, descubrieron que se usaban toallitas Clorox para limpiar todas las superficies de la casa. No encontraron huellas dactilares ni ADN, ni siquiera de las personas que vivían en la casa. Durante la entrevista, le preguntaron a Michelle sobre el incidente. Cuando la policía le preguntó sobre el tiroteo de su marido Greg, Michelle repitió la misma historia que les había contado a los agentes que llegaron primero. Los detectives, sin embargo, encontraron sospechosa su historia. Al ser confrontados, dijeron que su versión no coincidía con las pruebas encontradas. Parecía que Michelle podría haberle disparado a Greg o haber estado encubriendo el crimen. Sin embargo, negó con vehemencia cualquier implicación en la muerte de su marido. Michelle aceptó someterse a una prueba de residuos de bala. Después de 5 horas de interrogatorio, los resultados de la prueba de residuos de bala fueron negativos. Michelle comenzó a cambiar su historia sobre la muerte de Greg. Afirmó que Greg se quitó la vida y que ocultó la evidencia para proteger a su hija de 4 años de saber la verdad. Michelle pensó que sería menos traumático para el niño creer que un intruso era el responsable. Ella admitió haber ocultado el hecho de que Greg se quitó la vida y lo montó como si fuera un robo que salió mal para ocultar la verdad. Usó toallitas Clorox para limpiar toda la casa, incluida la pistola utilizada. Luego colocó el arma afuera de la puerta del patio, junto con la llave que usó para hacerse daño. Hizo esto para que pareciera que un intruso la había atacado. Después de admitir que ella montó la escena, fue acusada de alterar pruebas y puesta en libertad bajo fianza. Después de ser liberada, Michelle conoció a la afligida familia de Greg y les contó la misma historia que le había contado a la policía. Dijo que Greg mostraba signos de depresión antes del incidente. Michelle también mencionó que un día encontró los 2 Mercedes-Benz en el garaje, calientes, lo que sugiere que alguien los había puesto en marcha. Este descubrimiento generó sospechas en Michelle, haciéndola preguntarse si Greg podría haber estado pensando en quitarse la vida ese día. Después de la muerte de Greg, su esposa admitió haber limpiado sus manos y el arma de Greg en la escena del crimen. La muerte de Greg se convirtió en noticia de primera plana y captó la atención de los residentes de Keller, Texas. La historia, ambientada en una comunidad cerrada adinerada, tenía todos los elementos de una apasionante telenovela de la vida real. Las impactantes circunstancias que rodearon su muerte mantuvieron a todos pegados a sus pantallas, ansiosos por conocer más detalles en las próximas semanas. Michelle, su esposa, no participó de la cobertura. Michelle no asistió al funeral de Greg y tampoco participó en los preparativos. Su ausencia dejó a la familia de Greg herida y confundida, ya que esperaban que ella se involucrara más en honrar a su esposo.
Además, Michelle decidió vender la tienda de yogur helado que Greg le había comprado unos meses antes de su muerte. Greg había pagado $110,000 por la tienda, pero Michelle la vendió por solo $45,000. También vendió los otros negocios de Greg. Aunque Greg tenía una sólida base de clientes y ganaba $500,000 al año, Michelle vendió el negocio por solo $8,000 al mes después de su muerte. La familia de Greg creía que Michelle estaba tratando de deshacerse rápidamente de los bienes y el legado de Greg. Su comportamiento les hizo cuestionar su participación en su muerte. No eran solo los familiares de Greg los que estaban preocupados por el extraño comportamiento de Michelle. Los detectives que investigaron el tiroteo de Greg también plantearon preguntas sobre su comportamiento. Los detectives no creyeron el relato de Michelle sobre la preparación de la escena del crimen para encubrir el suicidio de Greg. Sospechaban que ella era la verdadera tiradora. Las pruebas apuntaban firmemente a Michelle como la asesina. Los detectives se enfrentaron a la tarea de determinar qué arma se utilizó para matar a Greg, identificar y rastrear las balas o casquillos disparados hacia un arma de fuego. Buscaron la experiencia de un examinador forense de armas de fuego capacitado para este propósito. Después de un análisis detallado de las marcas dejadas por las balas, se descubrió que la pistola calibre .45 de Greg, encontrada en el lugar, fue utilizada para matarlo. Esa arma era una pistola de alta gama que Greg solía tener en su mesa de noche. El perito forense de armas de fuego realizó un análisis exhaustivo y determinó la conexión del arma con el crimen. Además, el peritaje reveló la presencia de casquillos de bala. Durante la autopsia de Greg, se descubrió que la ropa de cama y la bala recuperada coincidían con el arma de Greg. El médico forense examinó cuidadosamente para determinar las circunstancias de la muerte. Un descubrimiento notable fue que el disparo que golpeó la cabeza de Greg pasó directamente a través de él, en lugar de subir o bajar. Esto generó dudas para el forense, ya que parecía inusual que se tratara de un suicidio. Además, señaló el forense. El médico forense notó marcas en el lado derecho de la cara de Greg, similares a pequeños hematomas, provocadas por el fuerte impacto de la pólvora en la piel. Estas marcas indicaban que la pólvora había recorrido una distancia, lo que sugiere que no se trataba de una herida de contacto. Además, el examinador estimó que el arma estaba entre 6 y 24 pulgadas de distancia de la cabeza de Greg cuando fue disparada. Esta distancia contradice la idea de que Greg se quitó la vida. Además, las pruebas reunidas en la escena del crimen contradecían la teoría de que Greg se había quitado la vida. El casquillo de bala recuperado de la cama fue una prueba crucial. Su posición indicaba que no se podría haber accedido fácilmente a él si hubiera sido expulsado del arma de fuego en la posición en la que se encontraba Greg si se hubiera suicidado. En enero de 2012, 3 meses después de la muerte de Greg, su esposa Michelle fue arrestada y acusada de su asesinato. Sin embargo, los detectives se las arreglaron. El Departamento de Policía de Keller, que se especializa en investigaciones de asesinatos, cometió errores en su investigación inicial. Cuando el cuerpo de Greg fue transportado a la oficina del forense, estaba envuelto en sábanas, lo que generó dudas. El caso enfrentó varios problemas y el Estado le ofreció a Michelle un acuerdo de culpabilidad en lugar de acusarla de asesinato. Michelle podría alegar manipulación de pruebas, lo que en Texas se denomina conducta mortal, lo que significa empuñar un arma de fuego de manera irresponsable. Michelle aceptó el trato. Michelle enfrentaba una sentencia de 2 a 20 años, pero sabía que si iba a juicio podría terminar en prisión entre 50 y 100 años. Quería irse para estar con su hija lo antes posible. Con el acuerdo de culpabilidad, Michelle sería liberada cuando su hija cumpliera 18 años. Después de ser puesta en libertad bajo fianza, comenzó a salir con Jan Wayace, un entrenador personal 12 años menor que ella. Jan era la mejor amiga del hijo de Michelle, Lee, agregó. Una capa adicional de complejidad a la situación cuando Lee descubrió que su madre y su mejor amiga estaban juntas, estaba enojado y resentido. La ira de Lee surgió de sentirse traicionado por su mejor amiga y su madre a pesar de las circunstancias. Michelle y Jan decidieron continuar su relación. Abrieron un gimnasio juntas, lo cual fue un punto de inflexión para Michelle,
Ella comenzó a referirse a sí misma como Sally y adoptó una nueva personalidad durante una de las apariciones de Michelle en la corte. Informó al juez que estaba embarazada de gemelos y que así era un embarazo de alto riesgo. El juez y el fiscal se mostraron escépticos, pero decidieron retrasar la audiencia de sentencia hasta después del nacimiento de los bebés para confirmar el embarazo. En el tribunal, Michelle presentó imágenes de ultrasonido, pero algunas personas familiarizadas con ella señalaron que fingir embarazo era un rasgo suyo conocido. Además, hubo rumores de que había fingido abortos espontáneos en el pasado para llamar la atención y ganarse simpatía. Estas afirmaciones ponen en duda su embarazo. Michelle fue entrevistada por un reportero de 48 horas mientras esperaba sentencia por su acuerdo de declaración de culpabilidad relacionado con la muerte de su esposo Greg. En lugar de ceñirse a su historia inicial de que Greg se quitó la vida, Michelle sorprendió a todos volviendo a su afirmación original de que un misterioso intruso lo mató. Este cambio en la narrativa llamó la atención del juez, quien la amonestó por negar lo que había confesado previamente. El juez estaba muy descontento con el intento de Michelle de desviar la culpa, por lo que revocó su acuerdo de declaración de culpabilidad. Esto la dejó en riesgo de recibir cadena perpetua en lugar de unos pocos años de prisión. Michelle fue juzgada por el asesinato de su marido en septiembre de 2014, 3 años después de la muerte de Greg. Durante el juicio, no hubo pruebas de que Michelle estuviera embarazada, y mucho menos de gemelos. Además, los investigadores no encontraron registros médicos que indicaran que Michelle estuviera embarazada. Las afirmaciones eran claras: Michelle mintió acerca de estar embarazada para retrasar su juicio. Cuando comenzó el juicio, los fiscales argumentaron que ella era responsable del asesinato de Greg. La fiscalía alegó que el motivo principal detrás de las acciones de Michelle era financiero. A pesar de los altos ingresos de Greg, los gastos excesivos de Michelle dejaron a la pareja incapaz de hacer el pago inicial de la casa que planeaban comprar. Según los fiscales, los gastos descontrolados de Michelle dejaron a la pareja con solo $30,000 en sus cuentas bancarias. Supuestamente, Michelle cometió el asesinato para conseguir los recursos económicos necesarios para cumplir su sueño de tener una casa. Los fiscales alegaron que estalló una pelea cuando Greg descubrió que no había más dinero en su cuenta. Durante la discusión, Michelle se dio cuenta de que la partida de Greg sería más valiosa para ella que su vida. Durante el juicio, el Estado llamó al médico forense, quien contaba con casi 40 años de experiencia profesional. Testificó que nunca había visto un caso en el que alguien se suicidara con un arma colocada a la misma distancia que la de Greg. Además, la madre de Greg testificó y compartió sus recuerdos sobre su hijo. Mencionó que Greg a menudo estaba cansado del trabajo, pero a pesar de eso, estaba contento con su vida y disfrutaba pasar tiempo con su hija, según su madre. Greg hablaba a menudo de la casa que él y Michelle planeaban comprar. Un testigo crucial para el Estado fue la hija menor de Andrew, Michelle. Mientras estaba en el estrado de los testigos, Andrew compartió una revelación impactante. Dijo que un mes después de la muerte de Greg, Michelle se le acercó y le pidió que se pusiera en contacto con algunos amigos. Ella pidió que compraran un suéter de gran tamaño y fueran al bosque a disparar una pistola. Michelle ordenó a sus amigos que compraran un suéter de gran tamaño y salieran al bosque a disparar un arma, con el objetivo de dejar residuos de pólvora en la camisa. Luego les ordenó a sus amigos que entraran al auto de la ex esposa de Greg, Katy, y dejaran el suéter adentro. Michelle quería que informaran a la policía sobre el presunto robo de camisetas utilizando un teléfono público. La idea era que la policía encontrara el suéter en el auto de Katy, lo que los llevaría a sospechar que ella estaba involucrada en el asesinato de Greg. Inicialmente, Andrew desestimó las afirmaciones de Michelle, pensando que no hablaba en serio. Pero a medida que pasó el tiempo, Michelle comenzó a preguntarle a Andrew si pensaba que su hermano Lee podría haber asesinado a Greg. Andrew estaba molesto por esta solicitud porque creía que su madre estaba tratando de incriminar a su hermano por la muerte de Greg. En sus argumentos finales, la fiscalía hizo una fuerte declaración sobre el carácter de Michelle ante el jurado, describiéndola como una asesina a sangre fría y alentándolos a declararla culpable. Esta declaración dejó una impresión duradera en el jurado, que deliberó durante 7 horas antes de llegar a un veredicto.
Michelle fue sentenciada a 60 años de prisión y tenía derecho a libertad condicional después de cumplir 30 años a los 74 años. Si bien esta sentencia ha traído alivio a algunos, otros siguen siendo escépticos, creyendo que la culpa de Michelle va más allá del asesinato de Greg. La cuñada de Michelle, Michelle Fletcher, cree que también es responsable de la muerte de Bryn Fletcher, el cuñado y mejor amigo de Greg, que fue asesinado 10 meses antes del asesinato de Greg. Bryn murió el día que partió para un viaje de negocios. Michelle Fletcher afirmó que Bryn siguió las instrucciones dadas por Michelle Williams para revisar un camión abandonado en la autopista 34. Tras la investigación, encontraron el cuerpo de Bryn dentro del vehículo, con una herida de bala en la cabeza. Después de la autopsia, los investigadores descubrieron que la bala que mató a Bryn fue disparada con una pistola calibre 45, similar a la pistola de Greg. Esto generó sospechas sobre la posible conexión entre la muerte de Bryn y el asesinato de Greg. Aunque no hubo evidencia concreta que vincule directamente a Michelle Williams con la muerte de Bryn, muchos continúan preguntándose si hay algo más de lo que parece en la tragedia que rodeó la muerte de ambos hombres. A pesar de la opinión de Michelle Fletcher de que Michelle Williams pudo haber sido responsable de la muerte de Bryn para encubrir sus mentiras, no se presentaron cargos contra Michelle Williams en ese caso. La policía ha indicado que no tiene planes de reabrir la investigación, y el forense dictaminó que la muerte de Bryn fue un suicidio. Y este es el informe criminal.